presentamos En 3 Puntos. Flavio Gutiérrez, ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 Puntos. Muy buenas noches, amigas, amigos de su programa En 3 Puntos. Hoy, miércoles 15 del mes de julio, avanzando, está ya el año, estamos ya más de la mitad de año. Es decir que vamos caminando rumbo a el mes de diciembre, Javier, que te gusta a ti. Y hay uno por ahí que baila los villancicos y los aguinaldos como cosa loca. Como cosa loca. Pero así como avanza el mes, a veces como avanzan los tiempos, también avanzan los problemas. Porque Medio Oriente otra vez está encendido, donde hay amenazas otra vez de lo que sería afectar la economía global. De hecho, ya le está afectando por los precios que tienen los combustibles, la gasolina, el petróleo, todo. Y esto crea una situación de incertidumbre en los mercados. Así iniciamos nosotros, Javier López, en la noche de hoy. Buenas Guillermo noches. Torres. Buenas noches, hermanito querido. Hoy es, como tú bien te decías, mitad de semana, mitad de año. Ya estamos entrando en los breves prácticamente. Así Ahí es. viene agosto y ya septiembre y sí más sabor navideño. El rumbo abierto. Bueno, ya tú puedes ver. Con pero todos los problemas que trae el mundo. El tiempo no se detiene. Eso es lo único que no para y hay que aprovecharlo. Como así también vemos a los equipos del Mundial de Fútbol aprovechando el tiempo. Hoy hay alguien por ahí que tiene que estar riéndose con la muela de atrás. Pero yo no sé, yo soy de la región. Argentina. Sí, yo soy de la Yo región. soy de Argentina también. Sí. Yo no voy a traicionar la patria que No. me vio nacer y que me vio crecer. Y así debemos ser todos. Sí, claro. El que sea lo contrario, Argentina debe está ser fallando. Argentina debe ser el campeón otra vez de nuevo. Inglaterra fue hoy eliminado. Bueno, eliminado para lo que sería, porque ahora va a ganar, va a trabajar en este encuentro Francia A Inglaterra, e por el Inglaterra por el tercer lugar. lugar. Así es. Bueno, Y entonces España y Argentina se irían a la final, ¿verdad? Eso es lo que se tiene previsto. Pero tiene el Mundial- previsto y ahora mismo tú tienes a un campeón mundial que está defendiendo su cetro, y tienes a uno que fue campeón mundial en el 2010 que va tras ese cetro. Vicente del Bosque, que fue el manager que ganó la Copa de Sudáfrica 2010, impulsó lo que se llama el tiki-taka, que es tener y pasar la bola en todo el campo deportivo y tratar de desesperar a los jugadores contrarios y cansarlos. Eso vamos a ver si el próximo domingo, que serían las finales de este mundial, España puede conseguir su segunda Copa Mundial en este magno evento que se culmina el domingo en Estados Unidos. Como bien tú decías, Flavio, el caso a nivel internacional del Medio Oriente, está al rojo vivo. Estados Unidos bombardea un barco que pretendía romper el cerco que le tienen al estrecho de Hormuz, mientras que Irán dice que mantiene el bloqueo en el estrecho de Hormuz hasta tanto Estados Unidos desista de los ataques. Es una situación compleja porque eso significa de que el barril de petróleo se dispara inmediatamente y empiezan los precios de los diferentes sistemas productivos del mundo a dispararse. Y eso no es beneficioso. Y nosotros trajimos acá en ocasiones anteriores a especialistas del área y nos recordábamos en el caso de Oscar Guedes
que nos decía que ese conflicto iba para largo, que eso no, él no veía forma de que eso se pudiese resolver en lo inmediato y el tiempo le está dando la razón. Así es. Pero sobre el tema del petróleo, en el día de hoy, el petróleo cerró en un rango de 79,50 hasta 80,35 por barril. Esta cifra representó un incremento cercano al 1%, impulsado, como lo estamos diciendo, por el tema del estrecho de Hormuz y el Medio Oriente. El Realmente, petróleo va mira, para arriba. la tosudez, la intransigencia, la beligerancia, son situaciones que en vez de tener una solución a los problemas, lo que hace es que lo agudizan. Y hemos visto que tenemos a un pueblo, un país islámico, desde su génesis, es un país donde son fundamentalistas, realmente no cambian de sus posiciones, porque de hecho a lo que han sido estudios que se han dado a conocer de cuál ha sido la génesis de estas razas, son razas guerreras y realmente no ceden a sus posiciones cuando entienden que tienen la razón, por un lado. Pero por otro lado, tenemos a un presidente norteamericano que ha vendido ser un americano más que todos los americanos, porque tiene mucho ego, y ese ego personal que lo ha manifestado, lo ha demostrado desde los negocios hasta la presidencia, pues Donald Trump. Bueno, cuando tú tienes dos personas que más o menos son o piensan iguales, tú tienes que, para poder llegar a los acuerdos y tener y buscar los puntos comunes, son complicados, porque ese propio ego no lo dejas llegar a que la paz se materialice. Y se olvidan de que detrás de ellos hay un mundo que los soporta. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, porque se han tratado de buscar puntos de encuentros con personas que han intervenido en lo que sería comisiones en Pakistán, para que precisamente en un país independiente a todos los que están en la beligerancia pueda ser un árbitro y tratar de buscar esa situación donde están los puntos de diferencias. Pero cuando hay puntos mayores donde decíamos que si el ego es superior, uno no se explica cómo los organismos que están detrás de los presidentes o detrás de esa gente tampoco pueden llegar para que en un momento determinado se vea que no son ellos los que quieren demostrar su supremacía, sino que hay muchas personas, y mayormente los inocentes, son los que se perjudican de estos hechos o estos eventos. Bueno, aquí lo estamos viendo. La paz estaba en un péndulo. Ese péndulo, decíamos, hasta lo más ignorante en temas de asuntos bélicos, se decía que eso era un acuerdo totalmente no sustentado en nada, que era de palabras, porque tanto, como decíamos, de la parte de los iraníes, como también de la parte de lo que son los propios israelitas, que ahora se menciona poco los israelitas, que fueron los creadores del conflicto. Y Estados Unidos asumió un papel que no era de él, en cierto modo, eran de estos dos pueblos, pero todo ahora la responsabilidad es de Estados Unidos, sin dejar de tener a Israel, que es la manzana de la discordia total. El hecho es que después de un acuerdo, no un tratado que se dio firmado de paz, un acuerdo, ese acuerdo no ha sido totalmente cumplido, porque de ambas partes, dentro del plazo que se dio,
pues existían algún tipo de conflictos, de ataques que se estaban dando por detrás, sobre todo al Líbano. Y el Líbano se estaba atacando la puerta israelita después de las palabras que se dieron de entendimiento, pero eso nunca se cumplió, hasta que se llegó a un punto ya de un ataque frontal entre los Estados Unidos e Irán. Ahora, ¿cuál es el problema? Si el 20% del petróleo que maneja el mundo pasa por ese canal, el canal de Hormuz, y está cerrado, la situación se seguirá empeorando. La situación económica del mundo va a sufrir las consecuencias, o ya empezó a sufrir las consecuencias a 2 semanas de empezar la beligerancia. Entonces, los grandes líderes mundiales no se están dando cuenta de que la destrucción del mundo la estamos royendo de chin a chin hasta llegar a un punto que si eso escala a esos países que están cercanos y que van a sentir el peso de lo que va a ser una situación de un tranque de ese canal, donde su economía depende de ahí, va a haber una situación de conflicto donde ya no va a ser de estos dos países, estos 3 países que están involucrados, sino va a escalar. Y ahí puede ser un conflicto que puede traer mayores consecuencias. Bueno, sobre el tratado de paz que se firmó, ese tratado de paz no tenía sentido porque de 3 países que están involucrados en el conflicto, uno lo estaba saboteando. Entonces, ¿qué sentido tenía continuar hacia adelante con un tratado de paz? Israel no cumplió nada de lo que dijo Estados Unidos sobre el tema de la retirada del Líbano. Los iraníes han involucrado al Líbano simple y llanamente porque es un país musulmán y por eso, con mayoría musulmán, y por eso ellos lo metieron en el negocio, en el tratado, en lo que sería el tratado de paz. Sin embargo, Israel no cumplió nada, ni la retirada, y continuó con los bombardeos y Estados Unidos no dijo nada. Y de hecho, fíjate que todavía, al día de hoy, salen informaciones que dan risa y le gustan jugar con la inteligencia de los lectores. Y, por ejemplo, cuando un país o varios países están en conflicto, los presidentes o los gobernantes de esos países se convierten automáticamente en objetivos militares. Y de hecho, tú tienes que en la primera semana del conflicto, el jefe de Estado de Irán fue eliminado simple y llanamente no simple, sino fue eliminado porque era un objetivo militar. Sin embargo, Israel la semana pasada se destapa que Irán está preparando un atentado contra Donald Trump, la eliminación de Donald Trump. Son objetivos militares. Benjamín Netanyahu, que no se llama así, Donald Trump y el presidente de Irán son objetivos militares y para allá ellos quieren lograr el objetivo que sería eliminarlo. ¿Cómo? No se sabe. ¿Cuál? ¿Cuándo? No se sabe, pero son objetivos militares. Esto es, ¿cómo se destapan diciendo que hay un atentado en marcha contra el presidente Donald Trump? Vámonos a nuestra primera pausa comercial y continuamos con más comentarios. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de las conversaciones, de los comentarios, de las opiniones. Y como uno piensa también, no necesariamente tiene que tener razón, pero sí la razón la ha demostrado en el mercado, por los hechos y con el tiempo, que la calidad permanece cuando se trabaja con seriedad. Y así son los productos ricas, representados por su calidad y representados
por lo que sería su invariable sabor que gusta a todos los pueblos que llega. Dominicana, los Estados Unidos, Europa, las islas, hemos llevado los productos ricos y están todos encantados con la calidad y sobre todo porque añoran a su país y se recuerdan que están consumiendo lo que su país produce. Salud. Salud. Dime, Guillermo. Mira, hermano, cuando ustedes comentaban sobre el conflicto internacional específicamente entre Estados Unidos e Irán, Irán ha dicho que siempre que respetará lo firmado en el memorándum de entendimiento entre ambos países, siempre y cuando el otro, en el caso de los Estados Unidos, lo respete. Y aquí vemos realmente que no hay un respeto a eso, no hay una intención de que se llegue a un acuerdo, y lo que se prevé es que lo que le resta del periodo gubernamental a Donald Trump se mantenga este conflicto bélico. Y lógicamente que si no se deponen esas actitudes, quienes sufrirán o seremos todos, por el hecho de esas luchas de intereses que me recuerda en términos históricos otras naciones o otros imperios que se han embarcado en ese tipo de aventuras de abarcar muchas veces lo que no tienen la capacidad y al final tienen un resultado negativo. Nosotros esperamos que se tome este conflicto con prudencia, con mesura, y que se piense en el futuro del mundo para beneficio de todos, porque aquí todos perdemos independientemente de quién salga ganancioso entre un país u otro. Pero son de las situaciones. A nivel local, hermano Flavio, tenemos los debates en el Congreso Nacional con relación a la posible modificación del Código Penal, del controvertido Código Penal. Hoy era el último día para que el Congreso Nacional recibiera las propuestas de los diferentes sectores. Muchos dicen que esas propuestas no son más que una estrategia del Congreso para decir que actuaron de manera, diríamos, de manera equilibrada y que se escucharon todas las voces y se tomaron en cuenta, porque al final el Congreso no tendrá tiempo para revisar todas esas medidas y se impondrá la decisión que haya a nivel del Poder Ejecutivo, del Congreso y de quienes están ahora mismo trabajando o que tienen el interés de que se mantengan o que se modifiquen algunos artículos. No que se modifiquen, no se van a modificar de acuerdo a la percepción que uno ve, de la manera en que algunos sectores lo han pedido, que se eliminen totalmente. Lo que le van a dar es un pañito con pasta y vamos a ver si al final cómo queda. Cuando se quiere, se puede, y ya lo hemos visto. El propio Alfredo Pacheco decía que de aquí al domingo ya por parte de la Cámara de Diputados eso estaría resuelto, pasaría al Senado de la República. Vamos a ver si es necesario que el Congreso Nacional, que el Poder Ejecutivo le pida una prórroga al Congreso Nacional para esta legislatura en caso de que no se haya conocido por el Senado de la República. Vimos unas declaraciones un poco fuera de lugar del amigo Pacheco ayer, cuando criticaba a Finjus y a otras organizaciones que no pensaron en que el tiempo iba a llegar. Quien debió de pensar, que como que pensaban que ese plazo no se iba a vencer y que le cogió la noche, algo así fue que quiso decir. Pero eso no es a Finjus ni es a esas organizaciones, es el Congreso Nacional que debió de actuar con mesura, con un criterio equilibrado y no aprobar esos artículos que, si bien se someten al Tribunal Constitucional, muchos de ellos serían eliminados y quedaría el Congreso como el ridículo en algunos de ellos. Bueno. Entonces, eso yo creo que debe
las declaraciones a veces tienen que pensarse bien de quién es el responsable de actuar en un momento determinado, como es este que es el Congreso Nacional, y no echarle la culpa a otros, que lo que están haciendo es reclamando lo que le correspondía ejecutar a ellos. Mire, ese código, que es un código totalmente obsoleto, un código totalmente anacrónico, de los 1800 todavía tenemos ese código vigente, un código napoleónico, un código de muchos años, y todavía no se llega a un acuerdo. Bueno, se han hecho tantas propuestas que uno de los puntos más ácidos que se ha dado es en el artículo 211, el 310. Uno es sobre la injuria, sobre el descrédito, y ese es lo que más propuestas ha tenido. Más de 20 se sometieron ayer y han seguido en el día de hoy incrementándose. Por eso, porque está dentro de los plazos fatales, que el propio Pacheco lo reconoce, se perdió tiempo, se jugaron con el tiempo. Ahora hay una velocidad en el Congreso donde mañana y el viernes se va a reunir una comisión de ambas cámaras. Pero la cantidad de propuestas son tantas que el tiempo no va a dar para analizar una buena decisión en lo que se está planteando. El otro, que es el 310 también, que está sobre el asunto de las comunicaciones. Es un tema que ha traído muchas críticas, mucha desaveniencia, y donde hay este tema donde prácticamente fluye la cantidad de puntos de vista diferentes. Participación Ciudadana también dio su oposición a lo que serían los articulados de este código, y otras organizaciones formales, la Organización de las Mujeres, el CONDU, las iglesias, o sea, todos han hecho opiniones en contra de lo que sería el articulado del Código Penal. Bueno, otros han dicho que los artículos que se han quedado detrás es los causales, las 3 causales, que se le da vuelta y vuelta y vuelta, la lucha de intereses que hay ahí, pues eso no ha tenido ningún tipo de avance. La realidad es que ese código debe ser publicado el día 5 del mes de agosto, que es la fecha que está pautada para que esto se... Pero esta legislatura termina ahora el mes de julio, a finales del mes de julio. Si eso no se proclama, eso inmediatamente ya hay que esperar que haya otra legislatura. Hay problema. Entonces, el tiempo ya es corto de hecho. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a maquillar. Ese código se va a trabajar de una manera con los articulados que está ahí. Otro dice que se contrapone a puntos constitucionales. Y en realidad, si tú ves lo que se puede hacer con lo que queda, mañana es jueves, viernes y ya el domingo prácticamente, ¿qué van a hacer? Trabajar con los puntos básicos, quizás está el artículo 211, está el 310, el 213, el 214, el 322, que todos esos artículos están en cuestionamientos. Entonces, no va a haber tiempo para hacer revisión. Si no lo hubo en todo este tiempo que pasó, mucho menos en lo que queda. Entonces, realmente lo que se va es a mancillar lo que está ahí o dejarlo, como ha dicho el propio presidente del Senado, que quizás es preferible aprobar el que está, el que se está manejando, que no se le quite ni una coma, porque es el que el Poder Ejecutivo envió y que es el que está más claro que lo que pueda presentar. Vamos a ver a dónde vamos a llegar, pero el Código Penal sigue en cuestionamiento. Pero otra ley. Antes que Javier entre, tú sabes que hay sectores que estaban propiciando para que se ampliara el plazo de la entrada en vigencia. No. Pero al parecer se va a hacer, como tú decías, algo a la carrera y una maquilladita. Una maquilladita. Pero hay otra ley
que ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Señores, es un fuetazo, y así lo dijeron los diferentes gremios empresariales, que fue la ley de residuos sólidos. La ley de residuos sólidos fue promulgada ya, o sea, ahí no hay nada que hacer. Empresas, es un impuesto que han creado, que empresas que no generan residuos sólidos. Se hizo una modificación. Sí, pero empresas que no generan residuos sólidos de ningún tipo, solamente constitución de una compañía, va a tener que pagar esa ley. Óigase bien, una constitución de compañía, tú que constituyas un bufete de abogados como compañía, que prácticamente tú no generas nada, tú vas a tener que pagar impuestos y te lo cobran. Yo tengo un amigo. Una empresa que tenga 1 millón va a pagar 3,000 pesos al año. Una empresa que pase de 1 millón a 5 va a pagar 5 millones al año. De 5 millones a 100 millones vas a pagar, no vamos ahora, vas a pagar 400,000 pesos a 2 millones de pesos después de 400,000 a 2 millones. Entonces hay una escala ya, sí, pero que antes la pequeña iban a pagar prácticamente, o la mediana, casi igual que la grande, sin producir la cantidad de basura. Entonces hicieron un ajuste ahí. Unas modificaciones, pero lo que yo estoy diciendo es, una compañía, solamente por el hecho de constituir una compañía, independientemente del estado o del origen o de la visión o el objetivo de la compañía, ya tú vas a tener que pagar residuos sólidos, la ley de residuos sólidos. Como decía Flavio, yo lo rectifico aquí el listado, mire. Yo tengo un amigo que tiene una empresa Vamos a la pausa para que que tú... facturó 6 millones de pesos. Sí. Pero los beneficios no se cuentan, él tuvo pérdida y tiene que pagar 20,000 pesos de residuos sólidos. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí, la mesa de discusión, de las conversaciones, de los comentarios. Adelante, Guillermo, con el tema. Mira, antes de la pausa. Es lo que tú decías sobre la tabla de los montos a pagar, que depende de la escala de ingresos de la empresa, según la normativa vigente en la DGI, dice que los ingresos, como bien tú decías, hasta 5 millones de pesos pagan 5,000 pesos. O sea, no importa que usted haya tenido beneficio o no. 5,000 pesos. Los ingresos de 5 a 10 millones de pesos pagan 6,000 pesos en el año. Pero esta tabla, como tú bien dijiste, Flavio, hubo una modificación. Sí. Porque tengo un amigo que tuvo unos ingresos sobre los 6 millones de pesos y tiene que pagar 20,000 pesos en el año. O sea, sin ver los beneficios, solamente los ingresos, nada más las ventas que tuvo esa institución. Yo tengo el caso de una agencia publicitaria que no genera ningún tipo de residuo sólido y solamente por estar constituida y legalizada tiene que pagar impuestos de residuo sólido, solamente. O sea, la constitución de la compañía, ya por ser una compañía, hay que pagar la ley de residuos sólidos. Eso es una ley que fue aprobada sin consentimiento y ya los gremios empresariales se opusieron. Y todos los recursos que genera esa ley, ¿tú sabes a dónde van a parar? ¿A dónde debe de ir a parar? Al Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, el CONEP y la Asociación de Industria de la República Dominicana hicieron su protesta, hicieron sus reclamaciones, diciendo que era excesivo en lo que iban a pagar esas empresas, porque ellos tenían, además de pagar lo que sería el dinero que les corresponde como ley, el transporte, toda la operación también lleva un costo agregado. Eso importa. Pero que uno creía que eran las fábricas las que iban a generar mayor cantidad de residuos sólidos, está bien que se le cobre.
diría yo. Pero no es así. El sentido es que solamente por constituir una compañía, Sí. por constituirla, puede ser un bufete de abogados. Sin generar ingresos. Sin generar ingresos y sin generar basura, ni residuos sólidos. Ya tú vas a tener que pagar un impuesto por el residuo sólido, que lo va a manejar, Yo lo que no entiendo es... lo va a manejar directamente la Dirección General de Impuestos Internos para después, oportunamente, Mandarlo a un- hacer los diferentes reparticiones que se hacen Eso- cuando son las leyes. Eso lo van a mandar a un fideicomiso, así lo establece la ley. Eso no está bien claro Donde todavía. tenga que ir, pero está bien. es al de donde Ministerio tenga de que Medio ir. Ambiente. Sí, pero le estoy diciendo que lo va a manejar un fideicomiso. Pues, y ahí hay mucho cuestionamiento con ese tipo de manejos. Son impuestos. Ahora, uno se pregunta, caramba, ¿por qué no atacar la evasión fiscal si se quiere aumentar los ingresos del Estado? Porque hay que invertir. Entonces, caramba, uno va a Porque hay decir- que invertir en eso. entonces, a quien está organizado, a quien cumple con las reglas es a quien se ataca. A quien anda como Vamos a va por sacar su el casa, impuesto. no pasa nada. O sea, al evasor es que se premia y se penaliza al que Contribuyente cumple. que cumple. Exacto. Por eso hay muchas empresas informales Y no para- se van a formalizar. que no se van a formalizar porque uno está llamando. Mira qué pasa. Hay un llamado que yo entiendo que sí. Hay dos llamados que se están haciendo. Que es a esas empresas informales llevar a la formalidad, que sería un punto, y que está bien, porque el Estado necesita recaudación de ingresos. Claro. Y lo otro es la bancarización. Bueno, cuando usted está bancarizado, ya usted está regulado. Usted en el sistema financiero. Y ya usted es ubicable. Entonces, mucha gente lo que va a coger es, o va a crear temor, en no accesar a esos dos pedimentos que tiene el Estado, el gobierno, para que pueda generar los ingresos que se necesitan y fortalecer los tributos. Claro que sí. Pero bajo esas condiciones así, realmente esto, mucha gente se espanta y en vez de decir, voy aquí a formalizar, voy a la DGI, me voy a poner en regla, lo que hace es que se sale del círculo. Entonces se corre. Hay que tener mucho cuidado con esos temas, porque realmente lo que se necesita es toda esa gente que está trabajando de manera informal, a llevarla al sistema y que estén todos registrados, identificados, y que pueda el gobierno tener quiénes son los que están recibiendo esos ingresos y que el Estado no está percibiéndolo. Entonces eso hay que verlo, de una forma totalmente diáfana, clara, precisa, pero así no. Así es. Es buscarlo. Mira, Flavio, en otro orden nosotros vemos ya a nivel del interior del país acciones como Santiago, la segunda capital del país. Allí hay muchas oportunidades, muchos retos que tiene el gobierno. Y el gobierno ha estado haciendo grandes inversiones en materia de transporte y en lo que respecta a la alcaldía, hemos tenido la oportunidad de ver el inicio de los trabajos del famoso mercado del hospedaje en Santiago, que es una gran oportunidad que tiene el ayuntamiento para desentar y que se vendan esos productos en un ambiente sano, agradable, que reúna las condiciones. Con una inversión de más de 400 millones de pesos por parte del ayuntamiento de la ciudad de Santiago se han iniciado esos trabajos. Pero nosotros esperamos que esa inversión que se haga allí haya una supervisión para que haya se pueda mantener en la forma en que está diseñado esa remodelación y que no se deje al libre albedrío a esos comerciantes ahí para que arrabalicen nuevamente el entorno. Se necesitaba de esta intervención en buena hora y esperamos que se culmine cuanto antes esta importante obra para la ciudad de Santiago. Mira, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaque Liranzo, desmintió categóricamente en que las normativas que tiene la Junta Central Electoral sobre la materia de regulación de las encuestas
haya sido desestimada o anulada. Sigue vigente. Hizo esa aclaración. Aclaró que la normativa se mantiene en pleno vigor. Lo que hizo fue que el 18 de junio se sobreseer, es decir, lo que hizo que se suspendió la aplicación, pero no significa que está anulada, para que una situación que tiene el Tribunal Superior Electoral, unas discusiones con dos temas que tiene el Tribunal Superior Electoral, darle el tiempo para luego que el Tribunal Superior Electoral pueda decidir, para no verse la Junta involucrada, sino que sea el Tribunal Superior Electoral quien decida. Entonces, sobre esta medida, que es un punto importantísimo, se dio a aclarar, y eso yo mismo me sorprendí porque yo pensé que era para todo, y él aclaró que esto es para los partidos y agrupaciones políticas y todo lo que tenga que ver con el proceso electoral, que esta normativa no abarca, porque a nosotros nos sorprendió que RCC Media publicaron una encuesta y como que estaba violando lo que la Junta Central Electoral había dispuesto, pero realmente no, porque él aclara que esto no incluye ni a los periodistas, ni a los comunicadores, ni tampoco a los medios de comunicación, que esto es para los partidos políticos, los políticos y todo lo que tenga que ver con el proceso electoral. Entonces, ahí hace una aclaración válida que es importantísimo en este momento. Y esa ley, esa normativa, sigue vigente y que no hay anulación. Ahora, los partidos políticos no pueden presentar ni publicar encuestas. No pueden. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Bien, ya en la última pausa del programa, en el último bloque, tenemos aquí nosotros nuestros comentarios, nuestros temas. Para todos aquellos que se integran en este momento, pues estamos llevando todo esto que está en discusión, que está en el debate, y aclarando para todos aquellos que también nos llaman la atención en ese programa, acá digan algo sobre el Código Penal, que cómo va a ser. Bueno, estamos hablando de lo que se está reproduciendo a través de los medios de comunicación y las informaciones que recibimos de manera directa, de tanto del presidente de la Cámara de Diputados, del Senado y también de la Junta Central Electoral. Así que estamos haciendo un comentario. Adelante, Guillermo. Bien, mira, el Ministerio de Educación ha estado inmerso en lo que es la evaluación docente, la evaluación de desempeño docente, como se le conoce, a los fines de determinar lo que siempre se ha pedido, que se mejore la calidad en el sistema educativo, empezando desde los docentes y desde el propio sistema que dirige el sistema educativo dominicano. Y eso se ha hecho recientemente, la evaluación, para determinar las competencias de los docentes en el sistema público nacional. Se terminaron de evaluar en la primera fase, diríamos, porque hay una segunda fase que es para todos aquellos casos que se justifiquen que no pudieron haber agotado el proceso de la primera etapa por alguna causa determinada, como enfermedad, perdón. Fuerza mayor. Sí, causa de fuerza mayor. Y terminó ese proceso. Sin embargo, lo de las evaluaciones per se, pero el proceso como tal todavía sigue en curso. Ya en esta semana se terminó de revisar el protocolo y se publicarán las notas, y ya empezaron a publicarse, y de igual manera el protocolo se empezará a publicar con relación a aquellos casos que hicieron aquellos maestros o docentes que hicieron algunas reclamaciones, pues ya entran en esa fase. Y terminado este proceso, pues ya ahí el Ministerio de Educación anunciaría cuándo ya haría efectivo el pago, y sobre el famoso retroactivo también que se ha anunciado tanto. Se espera una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores con las autoridades del Ministerio para que anuncien cuándo será que se va a aplicar. Hay amenazas, hay algunos sectores que han dicho que no van a iniciar
el año escolar si no se agota este proceso. El año escolar tiene previsto iniciarse el 25 de agosto de este mes que entra y creo que habría tiempo y habría oportunidad ya para concluir con todo esto. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con algunos grupos o grupúsculos ajenos a la Asociación Dominicana de Profesores ADP que por esos intereses particulares que tienen andan desinformando a los docentes, convocando a marchas sin contar con la anuencia del principal gremio que agrupa a los docentes, que es la ADP. Y lo vimos la semana pasada. Y algunos docentes se dejan confundir porque lo primero que hay que tener conocimiento de lo que establece la orden departamental, que es que diríamos, establece todo el procedimiento a seguir y todos los pasos en este proceso de evaluación de desempeño. Y reitero, como dije al inicio, se están agotando los procesos. Todavía no ha culminado para decir o exigirle al Ministerio de Educación que tiene que depositar ya el dinero, porque eso puede crear una situación jurídica que a uno le depositen y a otros no. Hay que agotar el debido proceso, como está establecido en esa orden departamental que no se emitió ahora, hace mucho tiempo. Pero esos grupúsculos que andan haciendo causa común entre ellos para defender sus intereses particulares, tratan de distorsionar y desinformar a los maestros. Por eso muchos de ellos a veces, por no leer bien este procedimiento, se dejan arrastrar. Pero son la minoría, la mayoría se orientan por las directrices del Comité Ejecutivo, que es un órgano colegiado de 21 miembros, donde están todas las corrientes magisteriales y de todos los partidos políticos, si se quiere decir que es de un partido oficialista o de oposición, no. Y ahí las decisiones se toman colegiadas. Ahí no se hace lo que diga el presidente o lo que diga el secretario de organización o el secretario de finanzas. Ahí las decisiones, reitero, son colegiadas y por eso se ha mantenido con una unidad monolítica esta organización, que es uno de los principales gremios del país. Adelante, Nene. Por otro lado, hay una información que salió en los medios masivos y los medios digitales, donde llama mucho la atención. Por cada 1.000 pesos que eche un dominicano en combustible, 490 van a impuestos, a lo que sería márgenes de comercialización y beneficios que le dan a los sindicatos y a todo lo demás. Yo entiendo que un galón de combustible no puede tener un 40% cargado para distribución, impuestos y todo lo demás. Yo espero, como dijo e informó el ministro de Industria y Comercio, Yayo San Lobatón, la revisión de la ley de hidrocarburos. Porque tú no puedes... Ahí hay un detalle de cómo se va distribuyendo esos márgenes que al final se te convierten en 400 pesos por cada 1.000 pesos que tú eches, son impuestos, márgenes de comercialización y todo lo demás. Eso es bárbaramente alto y hay que esperar que los técnicos del Ministerio de Industria y Comercio, cuando hagan su evaluación y sometan el anteproyecto de ley, pues esos márgenes bajen, incluyendo los de impuestos, porque ahí el impuesto son impuestos demasiado altos que el dominicano le está pagando todos los días en el consumo de un galón de combustible, independientemente de que sea gasolina premium, diésel o gasolina normal, que la República Dominicana no produce ningún tipo de combustible
Y no es posible que queramos resolver todos nuestros problemas, o el gobierno central quiera resolver todos sus problemas, cargándole al pueblo dominicano esos valores. La verdad es que Anadegas, que tiene una pausa prácticamente Con el tema de la tarjeta de crédito. con la tarjeta de crédito, con el sector financiero, porque el Estado no tiene que ver con nada eso. que ver con eso. El problema lo tiene es con el sector financiero. Bueno, y ponerse de acuerdo realmente, porque ellos lo que dicen es que el margen que están teniendo, están perdiendo un 7%. Ellos quedaron otra vez de reunirse. Sin embargo, hay algunas estaciones dentro de esa pausa que están exigiendo el pago efectivo. Algunas. Entonces ellos dicen que ellos tienen 700 y pico de estaciones de combustible, bombas, como se le dice popularmente, y que todos ellos tienen instrucciones de que se siga utilizando hasta que se defina y se ponga claro con el sector financiero que la pausa existe de la protesta que estaban teniendo, pero que sigan funcionando la tarjeta de crédito. Hay otros que quizás son particulares y que son los que están exigiendo el pago efectivo. Esto no está mencionado en la parte que yo dije, no está mencionado el tema de Anadegas y los sectores financieros. Pero tú imagínate que una distribuidora de combustible o un detallista de combustible se gane 22 pesos por galón. Eso llora ante la presencia de Dios. Así es, así terminamos nosotros el programa en la noche de hoy. Mañana continuaremos nosotros con más de su programa Este Punto. Mañana tenemos el jueves económico a todos aquellos que siempre siguen nuestro programa. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. En 3 puntos, Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.